Bien, queridos hermanos, hemos estado nosotros estudiando la palabra de Dios desde el Génesis, hemos estado viendo diferentes situaciones de la Biblia, diferentes situaciones que nos ayudan a poder entender y a poder realmente estar mucho más seguros de nuestra fe, estar mucho más seguros de lo que nosotros creemos. Yo quisiera que siempre recordemos cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que estudiamos, que es el Señor a través del Espíritu Santo nuestro Maestro, que es el Señor quien nos puede a nosotros dar la sabiduría para entender e interpretar la Escritura. Recordarles también, hermanos, cómo el Señor desde el principio estableció para todo ser humano que la paga del pecado sea la muerte. Y de esa misma forma, Él proveyó desde el principio la forma, el método en el que iba a salvar a toda la humanidad. Él fue dándonos pistas, Él fue dándonos diferentes formas y métodos para que nosotros nos demos cuenta. Unas de ellas fueron los sacrificios al que hacía cada persona, ¿no? Cada ser humano en el tiempo del pueblo de Israel. Ellos tenían que sacrificar un animalito con el fin de poder hallar la expiación, la limpieza de su pecado. Esta historia del fariseo y el publicano se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9. Por favor, puede buscar en esa porción de la escritura nuestro en su Biblia. Ahí está lo que vamos a leer hoy día. Muy bien, estamos entonces todos en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. La palabra de Dios dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la historia, queridos hermanos, que el Señor Jesús usó como ilustración, hablando de dos personajes muy diferentes entre sí. El fariseo, quien era miembro de una secta religiosa de los judíos, y el publicano, quien era considerado un traidor a la raza judía por haber aceptado trabajar para el faraón, trabajar para el rey. Lamentablemente, este fariseo no tenía en su corazón la disposición realmente de poder sincerarse delante de Dios. Él tenía serios problemas. ¿Cuál era uno de los serios problemas que él tenía? Su manera de orar. Por ejemplo, el fariseo delataba con su oración la actitud que tenía en su corazón. Él confiaba en su comportamiento externo y sus buenas obras para autojustificarse delante de Dios. La intención del fariseo no era realmente acercarse a Dios
en oración, sino que más bien él se acercaba al púlpito para autojustificarse, para decir que él era justo, que él era perfecto, lo cual delataba, hermanos, un corazón orgulloso, un corazón vanaglorioso, que confiaba en su comportamiento y sus buenas obras para ser un hombre perfecto y aceptado delante de Dios. Lamentablemente, este fariseo tenía ese problema. Y nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas habemos en este mundo que tenemos el mismo problema. Muchas veces nos acercamos a Dios solo con la intención de darnos mayores vanaglorias, darnos mayor alabanza a nosotros mismos. ¿Cuántas veces en nuestro corazón la intención del corazón no es humillarse, no es rendirse a la presencia de Dios, sino más bien es tratar de justificarnos por nuestras acciones? Debemos tener mucho cuidado con el corazón endurecido. Debemos tener mucho cuidado con el corazón que no acepta su pecado, que no acepta su error. Usted recordará quién ha sido el primer orgulloso en toda la historia de la humanidad. La Escritura nos dice que el primer orgulloso en toda la historia de la creación entera ha sido Satanás. Satanás se sentía tan perfecto, tan autosuficiente, se sentía que no necesitaba de Dios, se sentía totalmente grande y poderoso, que él dijo: voy a poner mi trono en el mismo lugar donde está el trono de Dios, y desde ahí estableceré mi reino. No necesito a Dios. Esa era su idea de Satanás. No necesitaba a Dios según él. Él se creía autosuficiente. Lamentablemente, queridos hermanos, este es el problema que ha acarreado el ser humano durante mucho tiempo. Muchas personas hoy en día se encuentran autosuficientes. Se sienten que son perfectos y no necesitan nada. Se sienten que no necesitan a un Dios soberano. Se sienten que no necesitan a un Dios perfecto. Lamentablemente, esa es la situación de muchas personas hoy en día. ¿Y a qué lleva toda esta situación? ¿A qué lleva todo este problema de sentirnos orgullosos? A no aceptar nuestro pecado. Todo esto lleva a no aceptar el pecado, a no ser humildes y sencillos delante de Dios. Oh, queridos hermanos, la Escritura, la Biblia nos dice que todo lo que ha sido escrito es para todos nosotros, incluyendo a cualquier persona que se crea que está perfecto. La Biblia es para todos. La Biblia es perfecta y nosotros somos los pecadores. La Biblia es para todos. Y el Señor nos dice con claridad que debemos aprender de las experiencias y de las historias escritas. Usted se puede dar cuenta, querido hermano, que este fariseo es una figura de la raza humana. Es una figura de toda la raza humana. ¿Se da cuenta? Así somos, como el fariseo, orgullosos. Cuando somos reprendidos por el Señor, no aceptamos nuestro error. Cuando somos reprendidos por el Señor, muchas veces
No queremos confesarlo. Más bien preferimos echarle la culpa a otra persona. ¿Cuál era la actitud del fariseo? Él decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este que está acá. Lamentablemente muchas veces, hermanos, nos comparamos. Decimos, no soy como fulano, no soy como este. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos ser humildes y ser sencillos delante de Dios. Y cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos corrige, aceptar humildemente la corrección para aprender, para buscar, para tener ese corazón honesto y sencillo que Él quiere en sus hijos. Ahora analicemos el caso del publicano. El publicano, queridos hermanos, generalmente eran personas odiadas por la raza judía porque ellos habían renunciado a su raza y se habían unido al imperio romano para así esclavizar, para así hacer maldad a sus propios hermanos, cobrando impuestos a sus propios hermanos, siendo usureros con sus impuestos. Lamentablemente, el publicano era muy odiado entre su raza porque ellos, por causa del dinero, se habían entregado a hacer mal a sus hermanos. Pero ahora veamos cuál es el, lo bueno que tiene este hombre en su oración. ¿Qué es lo rescatable de su oración, a pesar de su condición como publicano? Podemos ver nosotros que el publicano se sentía totalmente abrumado por la conciencia de que era un pecador que desesperadamente necesitaba la ayuda de Dios. Él no estaba mintiéndose a sí mismo, pensando que era perfecto y que no tenía nada malo, así como lo hacía el fariseo. El publicano era honesto, era pecador, él reconocía su pecado, él reconocía que era un vil pecador, pero la diferencia de este hombre es que él mostraba necesitar desesperadamente la ayuda de Dios. Característica que todo ser humano debe tener hoy en día. Todo ser humano necesita reconocer desesperadamente que necesita la ayuda de Dios. Oh, queridos hermanos, a diferencia del fariseo, este hombre está sincerándose delante de Dios. Necesitamos todos, hermanos, sincerarnos delante de Dios. Necesitamos todos ser honestos delante de Él, no negar que somos pecadores, sino aceptar nuestra condición y pedirle a Dios que Él nos ayude. Lo que decía el publicano en su oración era, rogaba a Dios que le diera misericordia, y le brindara una manera de escapar del castigo merecido por su pecado. Él pedía misericordia, él pedía el favor de Dios, a pesar de su condición que él reconocía, él sabía con toda claridad que él necesitaba la misericordia de Dios, necesitaba el perdón. Queridos hermanos, a Dios no le interesa lo que tú hubieras hecho en el pasado. Lo que Él quiere ahora en el presente
es que nosotros reconozcamos nuestro pecado y estemos totalmente conscientes de que todo nuestro pecado nos condena delante de Dios. Y luego que le pidamos al Señor perdón. Seamos honestos y pidámosle perdón. Eso es lo que quiere el Señor. Y dice la Biblia que Él nos brinda a nosotros la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido que Dios ha dado a todos nosotros. Este publicano fue justificado por reconocer ante Dios su sincera confesión como pecador. Él reconoció también que él no podía salvarse a sí mismo. Él reconoció que él no podía perfeccionarse a sí mismo y que necesitaba la intervención de Dios en su vida. Queridos hermanos, usted recordará el episodio cuando el pueblo de Israel estaba 40 años vagando por el desierto. Por causa de su pecado, Dios mandó serpientes venenosas, dice la Escritura, que hicieron mucho, pero mucho estrago en el pueblo y mataron a muchas personas. Multitud de gente murió por causa de las picaduras de la serpiente. Hasta que el pueblo clamó a Dios reconociendo su pecado y le pidió que Dios tenga piedad. Y Dios manda a Moisés que construya una serpiente de bronce y la ponga sobre una asta. Y todo aquel que mire a esa serpiente, creyendo en la promesa de Dios de ser sanado, iba a ser sanado. En ese episodio que nosotros ya hemos aprendido, podemos recordar cuán importante era que estos hombres que habían sido picados por las víboras reconozcan que ellos no podían sanarse a sí mismos. Una vez ellos reconocen que no pueden sanarse, entonces Dios les provee la sanidad. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Reconocer que no podemos y pedir a Dios, y entonces Él dará. Pero mientras nosotros sigamos con un orgullo dentro del corazón, al igual que el fariseo, Dios no va a actuar en nuestras vidas. Más bien traerá castigo sobre nosotros. El publicano pedía a gritos que Dios diera misericordia a su vida y le brindara una manera de escapar del castigo que él merecía por su pecado. Que le diera la salvación, en otras palabras. Que le diera la salida para ese problema que él tenía como un pecador, que él se reconocía de esa forma. Cualquier persona que hoy en día quiere venir a los pies de Cristo, quiere entregar su vida a Jesús, primero debe reconocer su pecado. Primero debe reconocer su pecado y pedir a Dios que Él mande de su gracia, de la salvación, para que nosotros seamos salvos. Quiero finalizar este estudio hablando qué tan serio es el problema del orgullo. Como usted pudo notar en esta parábola que el Señor Jesús nos contó, el problema más grande que tenía este fariseo, orando juntamente en el templo con el publicano, el problema más grande era su orgullo. Usted y yo debemos saber que Satanás hace muchos esfuerzos para convencer al hombre de que uno es bueno desde su nacimiento. Satanás es quien se encarga, hermano,
nos zarandea en la oreja para decirnos, no está mal lo que estás haciendo, está bien, cuando muchas veces estamos andando en pecado. Satanás es quien nos convence de que estamos bien, de que estamos perfectos, estamos justos. Cada vez que usted se sienta que no tiene error, que está perfecto, que está justo delante de Dios, preocúpese. Preocúpese porque hay un problema ahí y es el orgullo. Y ese problema viene por causa de que nosotros no somos humildes delante de Dios. La Escritura dice que las personas necesitan escapar del lazo del diablo, que están cautivos, dice, a voluntad de él. Segunda Timoteo 2:26. Necesitamos nosotros escapar, hermano. ¿Y cómo vamos a hacerlo? La Escritura dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Debemos resistir al diablo, resistiendo, siendo humildes, siendo honestos delante de Dios. Cada día, cada noche, confiese a Dios sus pecados. Sincérese delante de Él. Dígale, Señor, perdóname, porque no soy perfecto, porque te he fallado. Confiésele a Dios cada día. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada día, hermano, experimentemos nuestra confesión delante de Dios y seamos honestos al igual que ese publicano y vamos a hallar gracia en los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, fortaleza para ser honestos y humildes y vencer el orgullo. Si un día usted es reprendido por un hermano que le dice, querido amigo, querido hermano, estás haciendo mal, no estás viviendo bien tu vida cristiana, acepte la reprensión, acepte la exhortación, porque toda exhortación que es para bien viene de Dios. Aceptemos, hermanos, todos los consejos que nos dan los hermanos. Todos los consejos que nos dan debemos aceptarlos para así ser como este publicano honesto. A pesar de su pecado, él era honesto y sincero delante de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder de esa forma nosotros vencer el orgullo y no ser como el fariseo. Y de la misma forma, aprender que Dios quiere personas humildes y que reconozcan su pecado. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente humilde que reconozca que es pecador y que diga, yo quiero cambiar. Yo quiero que me des de tu gracia, Señor. Ese tipo de personas está buscando el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, y que nos dé fortaleza para poder ser así. Oremos, por favor. Gracias, Señor Jesús, una vez más por este tiempo tan precioso, mi Dios, que tú nos das para aprender a analizar de tu palabra. Gracias, mi Dios bendito, por ser el que nos abre los ojos, Señor, el que nos limpias la mirada, cuando a veces estamos ocultos, Señor, en nuestro orgullo. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser humildes y honestos delante de ti, reconocer nuestros errores, confesar nuestro pecado cada día. Y así, Señor, crecer en humildad y en gracia contigo. Gracias, Dios. Dejamos en tus manos este estudio, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, una vez más. Hemos podido terminar un estudio bíblico lleno de la gracia del Señor. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día un poco más.